Bueno, vamos a recapitular de forma práctica los temas de estadística descriptiva con un pequeño ejercicio. Vamos a basarnos inicialmente en este vector de datos. Este pequeño vector de datos X, que puede ser cualquier cosa que hayamos medido, pero en este caso va a ser la nota de un conjunto de estudiantes. Pues vemos que en total hay 9 notas. Convenientemente están ordenadas de menor a mayor, pero podría bien haber sido cualquier orden. ¿Qué vamos a hacer con estas notas? Vamos a proceder a hacer una descripción. ¿Y cómo hacemos la descripción? Pues con las herramientas de la estadística descriptiva. Entonces, las primeras herramientas son las herramientas basadas en la media. Entonces, la primera que todas es la media aritmética. La media aritmética de estos datos, los datos recuerden que son estos de acá, vamos a bautizarlos como X. Podemos ponerlo en una tabla de cálculo. La tabla de cálculo pues tiene la numeración del orden de los datos, como vienen los datos, del 1 al noveno. Y pues en cada columna puedo colocar cada una de las operaciones que voy haciendo. Por ejemplo, aquí la primera operación que hago es elevar al cuadrado. Entonces, cada número de estos lo voy a elevar al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que me indica esta operación. Puedo poner filas que impliquen sumatorias o sumatorias y divisiones entre un número. Por ejemplo, acá tengo la suma de los datos, que es la suma de todos estos números, y al final la división entre n, o sea, entre 9. Y ese resultado pues va a ser 28 sobre 6, 28.6 sobre 9, perdón. Y eso es lo que me va a dar el promedio. ¿Vale? Entonces, este promedio podemos utilizarlo para futuras operaciones. Por ejemplo, para hallar las desviaciones de la media. En este caso, por ejemplo, a cada dato le restamos el promedio. 1.2 menos 3.178 y nos da este valor. Y así obtenemos la columna de desviaciones de la media. Y así podemos seguir con cada operación. Podemos tomar este valor y elevarlo al cuadrado, elevarlo a la 3 o elevarlo a la 4 para obtener las otras columnas. Y así puedo también obtener cuando se necesiten sumatorias de los números de la columna, sumatorias, ¿sí? Y esa sumatoria dividirla entre un valor n, que en este caso es 9. Esos valores no tienen significado como tal, excepto para usarlos en las fórmulas. Bueno, acá está un ejemplo únicamente visual. No pretendo con eso explicarles cómo hacerlo con Excel, pero aquellos que tengan la destreza en el uso de Excel o de cualquier programa de hoja de cálculo podrán darse cuenta que pueden usar estas expresiones de acá para hacer las operaciones que se le piden en la hoja de cálculo. Entonces, por ejemplo, le habrá al cuadrado un número, pues usted se refiere a la celda que corresponde al valor, por ejemplo en este caso la celda B1, y pues dice elevar al cuadrado, entonces la elevo al cuadrado. O puedo restar ese valor menos otro. Ese resultado lo puedo elevar al cuadrado también. Estos resultados los puedo sumar. Y esa suma la puedo dividir por otro número. Es decir, haciendo Excel tiene la ventaja de que puede usar referencias para eh, hacer más fácil el trabajo. Esto solamente para aquellos que tengan conocimientos de Excel o cualquier programa de hoja de cálculos. Los que no, pues van a tener que hacer el procedimiento pues normal, como una calculadora haciendo a mano. Recuerden que el procedimiento, en todo caso para el desafío, debe ser completamente hecho a mano. Pueden usar Excel como herramienta de cálculo, pero tienen que hacer el procedimiento de la hoja de cálculo, tienen que entregarla diligenciada a mano. Bueno, acá tenemos los datos del ejemplo que estamos trabajando. Tenemos las notas, las 9 notas. Estamos trabajando con datos pequeños para que se vea un poco más claro el procedimiento con más detalle. Vamos ahora a hallar este término que está acá, que se llama varianza. ¿Por qué sé que es la varianza? Porque está elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, sigma al cuadrado es la varianza. ¿Cómo se calcula? Entonces, la fórmula, tenemos dos fórmulas posibles. Esta es una fórmula, una posibilidad, la fórmula abreviada que les mostré en el video de los ejercicios propuestos. Es una fórmula que pueden usarla si la consideran útil. ¿Qué requiere esa fórmula? Este símbolo acá significa sumatoria de los x al cuadrado, es decir, después de haber elevado al cuadrado los números, a estos valores debo sumarlos. Este número que está acá, que me están pidiendo.
la suma de los x elevados al cuadrado. Entonces eso me da 100,7 menos n, que es 9, porque el total de datos, por mu, que es la media aritmética, elevado al cuadrado, y todo eso dividido entre 9 otra vez. Eso me da este resultado. También pudimos haber usado la fórmula tradicional. La fórmula tradicional ya utiliza la sumatoria, pero de las desviaciones de la media. ¿Qué hay que hacer? Hallar las desviaciones de la media primero, cada dato menos la media, después elevar ese resultado al cuadrado, y posteriormente esto me indica que toca sumar. Entonces sumo y me da 9, 8, 16. Divido esto entre n, que es 9, y ese resultado me tiene que dar esto, que es lo mismo que tuvimos en la diapositiva anterior. Ahora tenemos este símbolo sin el 2, o sea, sin elevarse al cuadrado, se llama desviación estándar. Desviación estándar. Eh, ¿Qué es? Pues el resultado que tuvimos anteriormente, o sea, la varianza, es la raíz cuadrada de la varianza, la raíz cuadrada positiva de la varianza. Si quisiéramos calcularlo sin la varianza, pues aplicaríamos la fórmula completa de la varianza. Cualquiera de las dos puede ser esta, puede ser la abreviada, y el resultado final le sacamos la raíz cuadrada. Como ya sabemos que la varianza es igual a ese número que está acá, pues es la raíz cuadrada de ese número. Raíz cuadrada de 1,091 nos da 0,10443, redondeado con 4 decimales. Este valor, ¿cómo se interpreta? Pues se interpreta usando ya sea la regla empírica o la desigualdad de Chebyshev. Es decir, yo tomo un promedio que es 3,38 y le puedo sumar un número cada de veces la desviación estándar. Si le sumo una vez, esto me va a dar un límite superior, y si le resto me va a dar otro límite, y esos valores los puedo interpretar según la regla empírica o según los porcentajes de la desigualdad de Chebyshev. Bueno, también tenemos esto que se llama coeficiente de variación. Es el cociente entre la desviación estándar y la media, ya sea muestral o poblacional. En este caso, pues son poblacionales, son parámetros. Hacer esta división nos da 0,3286, que podemos pasarlo a porcentaje en este caso, y puedo decir que tengo una variación relativa del 33% respecto a la media. El coeficiente de variación es útil para comparar conjuntos de datos que no tengan el mismo promedio. Es decir, si quiero comparar notas con edades, con pesos en kilogramos, con lo que yo quiera, sin importar que sean diferentes promedios, yo puedo hacer comparaciones sin importar que sean diferentes promedios usando el coeficiente de variación. Eso es lo que me permite medir la variación relativa respecto a una media. Tengan en cuenta que no pueden existir datos negativos para poder interpretar un coeficiente de variación. Con que haya un valor negativo, ya este pierde la interpretabilidad. El coeficiente de asimetría, acá lo tenemos, la fórmula, basado en la media. Lo podemos hallar ahora, en vez de elevar al cuadrado las desviaciones de la media, ahora lo elevamos a la 3. Es decir, a cada dato le restamos la media y este resultado lo elevamos a la 3. Esta sumatoria de todos estos números me da este valor, que es finalmente el que va a ir en el denominador, porque es lo que me indica hacer la operación. La operación me indica restar el promedio a cada dato, elevarlo a la 3 y sumar todo esto para todos los datos. Es decir, a todos los datos le resto la media, al resultado lo elevo a la 3 a todos y hago la suma. ¿Qué va en el denominador? Pues primero tengo que dividir entre n, aquí está n,
Eso me da 9. Y después divido entre la desviación estándar. Esto que está acá es la desviación estándar elevada a la 3, es decir, lo que me dio la desviación estándar, que ya la tengo anotada por acá, es decir, 1,0443 elevado a la 3. Fíjense que aquí no tengo que elevar a la 3 porque ya los números ya fueron elevados a la 3 acá. En el numerador no elevo a la 3, no es necesario. Y este resultado me va a dar ese número que está acá, que es mi coeficiente de asimetría basado en la media. ¿Cómo se interpreta? Pues como es negativo, pues podría decir que hay asimetría negativa. Sin embargo, alguien me podría decir, pues está cercano a cero. Entonces, alguien, pues yo puedo decir, tiene asimetría negativa o tiene una simetría negativa muy ligera, muy cercana a ser una simetría nula, porque el número es muy cercano a cero. Usualmente se podría considerar una simetría fuerte a partir de -1 o a partir de +1. Cuando yo tengo una simetría mayor que -1 o mayor que +1, ya podremos estar confirmando una simetría negativa o positiva fuertes. Si está más cercano a cero, pues podríamos decir que una simetría débil o una simetría prácticamente nula. Igual con la kurtosis. Vemos que el procedimiento es exactamente igual, pero ahora elevado a la 4. Es decir, las desviaciones de la media de los datos respecto a la media los elevamos a la 4, los sumamos, obtenemos la suma, esa suma va en el numerador, no elevo a la 4 ese número porque ya viene elevado antes, y el denominador es 9 y acá va la desviación estándar otra vez elevado a la 4. Aquí sí. Y esta operación me da este valor que es mi coeficiente de kurtosis. Lo normal es que esto sea 3. Si es igual a 3 o cercano a 3, yo digo que es una kurtosis media. Si está menor que 3, por ejemplo 5 o 2, decimos una kurtosis baja. O si está mayor que 3, por ejemplo 3,5 o 4, una kurtosis alta. Entre más alta, pues mayor la kurtosis. Entre menor el valor, menor la kurtosis. Tengan en cuenta que lo que estamos hablando hasta este punto, estamos suponiendo que los datos son poblacionales, es decir, tenemos datos de toda la población. Es decir, los X que tenemos de la información corresponde a todos los elementos de la población que me interesa estudiar. Por eso le restamos la media poblacional para allá la definición estándar poblacional. Todos esos son parámetros. Pero resulta que podemos trabajar con muestras perfectamente. Entonces lo que usamos son las muestras, media muestral, y obtenemos la desviación estándar muestral. Usualmente estas fórmulas cambian o se adaptan según si es población o si es muestra. Aquí estamos viendo que un cambio importante en la muestra con la poblacional es que la muestral involucra un -1 en el denominador. Las fórmulas de los otros coeficientes, coeficiente de asimetría, coeficiente de kurtosis, etcétera, etcétera, también tienen versiones diferentes poblacionales a muestrales, pero eso no la vamos a ver para no complicar más el asunto. Vamos a enfocarnos únicamente en ver la diferencia entre la desviación estándar poblacional y la muestral que radica en este valor en el denominador. Recuerden que el valor del estadístico es el que se utiliza como estimador del parámetro. Este gorrito me indica a mí que es un estimador del parámetro. Es decir, cuando yo calculo la desviación estándar muestral, el resultado que yo obtengo realmente es un valor estimado del parámetro que yo quería calcular. Les recomiendo que vuelvan a ver la primera parte de la clase de estadística descriptiva inicial, donde repasamos los conceptos de parámetro, estadístico, población y muestra. Supongamos ahora que yo quiero con estos datos no hallar la media ni la desviación estándar, no. Ahora quiero basarme únicamente en cuantiles. Quiero utilizar las medidas basadas en cuantiles. ¿Por qué yo quiero usar cuantiles? Los cuantiles son unas medidas que tienen la propiedad de ser resistentes a los valores extremos. Si yo tuviera, por ejemplo, notas extremas,
supongamos que fuera posible tener una nota de 10 o una nota negativa muy alejada de las notas normales, pues esos datos van a distorsionar mucho a la media. Recuerden que la media es sensible a los valores atípicos y la invalida prácticamente. En cambio, los cuantiles resisten los efectos de los valores atípicos. Por lo tanto, cuando yo tengo datos atípicos o cuando tengo una marcada asimetría en los datos, siempre será preferible usar los cuantiles. Los cuantiles se prefieren en los casos cuando tengo datos atípicos muy extremos, muy fuertes, cuando tengo una asimetría marcada, una asimetría muy fuerte también, ¿sí? En estos casos yo debo optar por usar los cuantiles en lugar de usar la media. Habiendo dicho esto, como recordaréis, vamos a repasar el cálculo de los cuantiles. Pues los cuantiles tienen tres pasos. Primero, ordenar los datos. Aquí ya está hecho porque los datos venían así ordenados ya. Entonces ya está hecho. Si no están ordenados, pues tendré que ordenarlos. Segundo, hallar la posición que corresponde al cuantil que yo quiero. ¿Cómo lo hallo? Con esta fórmula. Dependiendo del cuantil que yo quiera, pues voy a escoger la posición. ¿Qué significa esta n? Significa el total de datos. Para este conjunto de datos siempre va a ser 9, que es el total de datos. ¿Qué significa esta c acá? En cuántas partes quiero dividir los datos. Recuerden que los cuantiles sirven para dividir un conjunto de datos. Si yo quiero dividirlo en dos partes iguales, pues entonces c vale 2. Si yo quiero dividirlo en tres partes iguales, pues c vale 3. Si yo quiero dividirlo en cuatro partes iguales, c vale 4. Entonces, si yo divido en 4, obtengo cuartiles. Estoy dividiendo en 4 partes iguales. Si yo quiero dividir en 6 partes iguales, el valor de c va a ser 6 y voy a obtener sextiles. Y así para cada tipo de cuantil. Si yo quiero dividir en 10 partes iguales, va a ser deciles. Y los deciles los voy a hallar usando acá en c el valor de 10. ¿Y qué significa la K que está arriba? Pues el orden del cuantil. Si yo quiero el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno, el que sea, va a ir en el numerador. Si yo quiero, por ejemplo, hallar el octil tercero, entonces yo sé que el valor de C va a ser 8 porque es octil y el valor de K va a ser 3 porque es el tercer octil. ¿Qué hago después de tener la posición del cuantil? Pues la ubico cuál es el valor de ese número. Por ejemplo, digamos que yo hago la operación y esto me da 4. Entonces yo busco el cuarto dato, 1, 2, 3, 4. Entonces la respuesta es el dato de la posición 3. O sea, el cuantil vale 3. Si yo hago la operación y la posición me da la posición en 9, pues yo tengo que buscar el noveno dato. Noveno dato, la respuesta es 5. Y así sin importar cuál sea. ¿Cuál es la dificultad? Cuando me da con cifras decimales. Si la posición me da un número decimal, por ejemplo, yo hago la fórmula de la posición y el número acá es, por decir algo, 7,8, ese número no existe en este orden, porque aquí solamente números enteros. ¿Qué debo hacer? Pues interpolar entre el séptimo y el octavo, basándome en la distancia que tiene ese número del anterior y el siguiente. Entonces, ese número lo voy a reemplazar en esta fórmula que he puesto acá. Esta fórmula no es indispensable usarla, simplemente expresé lo que expliqué en la clase de cuantiles a través de una fórmula para que algunos que les quede más fácil con fórmulas pues puedan reemplazar. Entonces, por ejemplo, esto me da 7,8. Entonces, ¿qué hago? Pues reemplazo la posición por 7,8. ¿Cuál es el entero anterior de 7,8? El entero anterior es un 7 que multiplico por el valor del entero siguiente. ¿Cuál es el entero siguiente? El entero siguiente es un 8. Entonces el entero siguiente es un valor el valor octavo. El valor octavo no es 8. El octavo dato corresponde a un 4,0 porque es el octavo dato.
A este le sumo, aquí está la posición siguiente, que es la posición 8, menos 7.8 por el valor anterior. El valor anterior es 3.8. El séptimo valor es un 3.8. Ahora, haciendo esta operación ya puedo obtener el valor interpolado que deseamos. Una nota técnica: esta fórmula, la aplicación de este procedimiento corresponde con lo que aplica el programa Excel, por ejemplo, con la función percentil excluyente, en caso de que quieran verificar las respuestas de lo que obtengan con ese procedimiento. Entonces acá está otro ejemplo. Supongamos que yo quiero hallar el quinto sextil. Entonces para el quinto sextil primero hallo la posición. Entonces son 9 datos. Como es el quinto sextil, multiplico por 5 sextos, eso me da la posición 833. ¿Qué hago con esta posición? Pues lo ubico en la fórmula. Aquí posición 833, que la resta al número inferior, que es 8, el entero inferior es 8, y esto multiplica al valor siguiente. El valor del noveno es 5, entonces coloco acá 5. Eso corresponde a lo que vimos anteriormente, es el producto cruzado. La distancia que tengo del 8.33 que está acá con respecto al anterior, esa resta me da 0.33, y con el valor siguiente, que sería este de acá, es 0.67. Eso lo multiplico por el otro valor, por 4. Hago el producto, hago las sumas y eso me da un valor interpolado de 4,3. Acá tenemos la aplicación del método para hallar los diferentes cuartiles: el cuartil 1, la mediana, el cuartil 3, el percentil 10 y el percentil 90. Pueden pausar el video y verificar los procedimientos para cada uno de estos cuantiles, tanto la posición del cuantil, las posiciones, acá esta respuesta 9 realmente, perdón, como los procedimientos para hallar el valor interpolado donde es necesario. Listo, ya tenemos los diferentes cuantiles. ¿Cómo se interpretan? Pues esta interpretación, por ejemplo, el cuartil 1 se puede interpretar como es cuartil 1. Recuerden que el cuartil 1 es aquel número que me deja una cuarta parte de los datos menores o iguales que él. La mediana, 3.4, es el punto que deja la mitad de los datos menores o iguales que él. Una forma de interpretarlo que use el valor podría ser, por ejemplo, para el cuartil 1, que una cuarta parte de los estudiantes sacó menos o igual a 2,4. La mitad de los estudiantes sacaron menos o igual a 3,4. Y 3/4 partes de los estudiantes sacaron menor o igual a 3,9. 10% de los estudiantes sacó menos o igual que 1,2. Y el 90% de los estudiantes sacó menos o igual que 5. Eso, por supuesto, que es algo evidente. Tengan en cuenta que estos valores se pueden interpretar también al revés, o sea, hacia arriba. Yo podría decir, por ejemplo, que 3/4 partes de los estudiantes sacó más de 2,4. Por supuesto, si yo tengo que una cuarta parte está por debajo del cuartil 1, que es 2,4 en este caso, yo puedo afirmar que 3/4 partes sacaron más de 2,4. Así puedo decir también que la mitad sacó más de 3,4, que una cuarta parte sacó más de 3,9, que el 90% sacó más de 1,2 y que el 10% sacó más de 5.
Bueno, eso con respecto a los cuartiles. Ahora los rangos. Los rangos son las medidas de dispersión basadas en cuantiles. Para hallar el primer rango necesito el valor máximo y el valor mínimo. El valor mínimo es el valor más pequeño de los datos. Simplemente tomo los datos y tomo el menor 1, 2. Y para el máximo, pues tomo los datos y tomo el mayor 5. Entonces, si yo hago esta operación, 5 menos 1.2, eso me da el rango absoluto. ¿Cómo se interpreta? Pues yo puedo decir que el rango de los datos abarca 3.8. O puedo decir que la totalidad de los datos se encuentra entre 1,2 y 5. Para interpretar el rango intercuartílico, primero para hallarlo, resto el tercer cuartil menos el primer cuartil, que equivale al percentil 75 menos el percentil 25. Recuerden que estos son sinónimos. Son sinónimos. Hay muchos cuantiles que son sinónimos de otros. Y esa operación me va a dar 3,9 menos 2,4 y obtengo 1,5. ¿Cómo lo interpreto? Yo podría decir que la mitad de los datos tienen un recorrido de 1,5, o más fácil, que la mitad de los datos se encuentra entre 2,4 y 3,9. ¿Por qué digo la mitad? Porque la mitad de los datos corresponden o está abarcado por el rango intercuartílico. Recuerden que eso proviene de la definición de gráfico de cajas y bigotes, en el que decíamos que la caja está armada de tal forma que esto tiene el 50% de los datos. Finalmente tenemos el rango interdecílico o interpercentílico, como quieran decirle. Interdecílico, ¿por qué? Porque es la resta entre el último decil y el primer decil, o entre el percentil 90 y el percentil 10. Como quieran definirlo, en todo caso es la resta entre 5,0 y 1.2. Vemos que en este caso, por ser este conjunto de datos bastante pequeño, pues el rango interdecílico es igual que el rango absoluto. Eso es una casualidad que simplemente ocurre por la muy pequeña cantidad de datos que tenemos. Si tuviéramos muchos más datos, es posible que eso no se diera. La interpretación, en este caso, de este rango, como corresponde al rango interdecílico, decimos cuántos valores va a estar entre el percentil 10 y el percentil 90. Entonces, entre estos dos valores voy a tener al 80% de los datos. ¿Por qué? Porque por debajo del percentil 10 está el 10% y por encima del percentil 90 está el otro 10%. Por lo tanto, entre el percentil 10, que es 1,2, y el percentil 90, que es 5, pueden encontrar al menos aproximadamente el 80% de los datos. Ahora hablemos de las medidas de forma basada en cuantiles. Ya vimos las medidas de forma basada en media. Basada en cuantiles, pues debo aplicar las fórmulas que vimos en la clase. La fórmula simetría basada en cuantiles y la kurtosis basada en cuantiles. Reemplazo con los valores que ya tengo. Por ejemplo, 2,4 más 3,9 menos 2 veces que multiplica a 3,4, que es la mediana, 2,9, y abajo va el rango intercuartílico, que es 1,5. Esta operación me va a dar lugar a un coeficiente de menos 0,33 que coincide con lo que hayamos observado en el caso de las medidas para la simetría basada en la media. Si hacemos la misma operación para la kurtosis, vamos a encontrar el rango interdecílico de 3,8 dividido por el intercuartílico de 1,5, eso me da 2,53. Eso correspondería a una, al restarle, fíjense que aquí el coeficiente de kurtosis basado en cuantiles, el valor normal ya no es 3, el valor normal es 1,9 aproximadamente. Vemos que este valor está por encima de 1,9, es como si fuera más eh, puntudo, más apuntado, más kurtosis de la normal. Eso lo vamos a confirmar cuando hacemos la resta de los valores. Hacemos la resta para hallar el exceso de kurtosis, coeficiente de kurtosis menos 1,9, eso me da 0,63,
En este caso, confirma una alta kurtosis medida por este método que, que contradice lo que decía el coeficiente de kurtosis basado en la media. Esto, vuelvo y repito, se debe a la escasa cantidad de datos con las cuales contamos. Para determinar datos atípicos, pues aplico los criterios. Pues el criterio de Tukey, que es de boxplot, que es el criterio que tomamos los cuartiles y le sumamos un número de veces dado el rango intercuartílico. Ese número puede variar según el criterio que queramos nosotros. Hacemos la operación y encontramos el límite superior y el límite inferior. Vemos que ninguna de las notas excede el límite superior ni está por debajo del límite inferior. Por lo tanto, no hay datos atípicos. Usando los otros criterios, tenemos por ejemplo el percentil 90, que ya lo llamamos anteriormente, percentil 10, y con eso tenemos qué valores podrían ser candidatos atípicos. Tengan cuidado con este criterio porque siempre está la condición de que como percentiles se refiere a partes de 100, pues como partimos algo en menos partes que 100, pues si tenemos poquitos datos va a carecer de sentido. Un dato atípico es aquel que supera los límites que nosotros establecemos de atipicidad. En este caso, si tenemos un dato mayor que 5 o menor que 1.2, sería típico. Esos datos no son menores que eso, por lo cual no serían atípicos. Pero nuevamente eso depende del criterio que queramos usar. Podríamos utilizar un criterio que determine que un atípico es menor o igual a ese número o mayor o igual a ese número, por lo cual estos valores sí serían atípicos. Eso es decisión a priori que debe tomar la persona que está analizando los datos. Aunque lo usual es tener únicamente el menor estricto y el mayor estricto, que es el que utilizaremos en este curso y hemos estado utilizando. Para la desviación estándar vamos a utilizar el criterio que vimos para la regla empírica, de tomar el promedio y sumarle y restarle un número de veces la desviación estándar. Eso nos da los límites superior e inferior, que nuevamente vemos que ningún dato queda ni por arriba ni por debajo de esos límites. Por lo tanto, usando los tres métodos coinciden en que no hay datos atípicos. Están todos bien. Noten y tengan en cuenta que estos números puedo cambiarlos en la vida real. Yo puedo escoger criterios más estrictos o más laxos para determinar si algo es atípico o no. Yo podría aquí colocar 3 o 2,5. Yo aquí podría colocar percentiles más estrictos como percentil 99 o percentil 98. Y aquí podría usar 3 desviaciones estándar, 4 desviaciones estándar. Según cómo cambie, va a cambiar la cantidad de datos atípicos que yo determine. Finalmente tenemos esta tabla que resume los diferentes estadísticos que hayamos o parámetros en este caso. Algunos basados en la media, como la media, desviación estándar, coeficiente de variación, coeficiente de asimetría, el exceso de kurtosis, o basado en cuantiles, mediana, rango intercuartílico, rango interdecílico, coeficiente de asimetría basado en cuantiles y exceso de kurtosis basado en cuantiles. También es muy común expresar los datos, también resumiéndolos a través de estos 5 cuantiles, el mínimo, el cuartil 1, la mediana, el cuartil 3 y el máximo. Estas tres formas de representación son muy usuales en los artículos científicos, donde quiere representar todas las características de unos datos. Muchos artículos omiten los coeficientes basándose principalmente en que la media y la desviación estándar son suficientes para describir un conjunto de datos que yo asumo es normal. Cuando yo tengo normalidad, tengo una forma normal. Si yo ya sé que un fenómeno se comporta de forma normal, puede que solamente con la media y con la desviación estándar tenga una descripción adecuada de los datos. ¿Cómo puedo confirmar la forma de los datos? Para confirmarla, yo puedo hacer un gráfico de histograma. Entonces, para hacer un histograma, ¿qué requiero? Pues requiero tomar los datos y agruparlos en clases.
Para agruparlos yo puedo usar varios métodos. Puedo usar el método estándar, que es el método que vimos en clase para poder hacer un histograma posteriormente, pero yo puedo usar otro método diferente. Vamos a ver qué diferencias prácticas tiene usar el método estándar o usar otro método. Si yo uso el método estándar, pues yo tomo el rango de los datos, tomando el máximo menos el mínimo, y a ese rango lo divido entre 3. Eso me va a dar una amplitud de 1,3. ¿Qué me va a garantizar eso? Pues yo arranco con el dato pequeño, o sea con el 1,2 el mínimo, y le voy sumando sucesivamente la amplitud, le voy sumando 1,3. Eso me completa las tres clases y finalmente pues cuento cuántos de estos individuos están en cada clase. Hay 2 personas en la clase 1, 4 en la clase 2 y 3 en la clase 3. Saco las frecuencias relativas, saco las frecuencias acumuladas, ¿sí? ¿Qué me garantiza esto? Me garantiza que este concepto, que es opcional en una tabla de frecuencia que se llama amplitud, sea constante. La resta entre el valor mayor y menor de cada intervalo siempre va a ser 1,3, porque así fue como construimos la tabla. Esto es lo que me va a permitir que yo pueda hacer un histograma, que la amplitud debe ser la misma para poder graficar un histograma. ¿Qué hubiera pasado si hubiera usado otro método? Pues si uso otro método, por ejemplo, que yo quiera decir, no, la clase 1 los que perdieron el parcial, la clase 2 los que lo pasaron pero no tan alto, y la clase 3 los que lo pasaron alto, cogiendo de 0 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 5, esto es muy común hacerlo. Y de hecho, le agregaría una interpretación más lógica a estas clases, más que estos intervalos que no los escogí yo, sino que los escogió el método. ¿Cuál es el problema de este método? Pues igual, tengo frecuencias, pero el problema es la amplitud, que no es igual. Como no es igual, no puedo hacer un histograma con esta tabla de frecuencias, porque la amplitud de las clases no es la misma. ¿Qué otros elementos tiene una tabla de frecuencia opcionales que a veces aparecen? Bueno, un elemento que deben conocer es el elemento y que esa parte de lo que dejé de tarea en una ocasión fue este que está acá, el punto medio o marca de clase. El punto medio es el promedio entre los dos valores que componen una clase, es decir, promedio entre 1,2 y 2,5. Entonces yo cuando promedio esos dos valores, 1,2 más 2,5 dividido entre 2, para esta clase, obtengo punto medio. También lo pude haber hallado sumándole al 1,2 la mitad de la amplitud, o sea, habiéndole sumado 0,65. ¿Para qué me sirven estas marcas de clase? Pues estas marcas de clase representan el valor que yo creo que tienen cada clase. Tengan en cuenta que yo una vez tengo la tabla, yo no tengo los datos originales. Entonces yo ya no sé cuál era la nota de esos estudiantes. Imagínense que yo desconozco todo esto. Si yo tengo en total dos estudiantes que solamente sé que pertenecen a esta clase de personas, que sacaron entre 1, 2 y 2, 5, lo más razonable podría ser asumir que esas dos personas tienen en promedio 1,85, porque es el valor que está en la mitad entre 1,2 y 2,5. Si yo tengo cuatro personas que tienen notas entre 2,5 y 3,8, pero no sé qué notas son, pues es también razonable asumir que su nota promedio es 3,15. Es decir, que estas cuatro personas es como si las cuatro tuvieran 3,15. Y es como si las tres personas, estas de acá, que están dentro de este rango, no tengo ni idea qué sacaron, pero yo puedo asumir que su nota promedio puede ser 4,5, 4,45. ¿Cómo puedo hallar el promedio de los datos originales de una tabla de frecuencias? Eso se llama media para datos agrupados. Tengo los datos agrupados en una tabla, no tengo los datos originales, pero yo quiero saber el promedio. ¿Cómo lo puedo intentar saber? Pues entonces hago la media para datos agrupados. ¿Cómo la hallo? Bueno, para hallarla, hallo un promedio ponderado. El promedio ponderado lo voy a armar de la siguiente manera. Voy a tomar cada una de las marcas de clase o puntos medios de las clases y lo voy a multiplicar por las frecuencias relativas. Es decir, 1,85 por 0,22.
3,15 por 0,44 y 4,45 por 0,33. Estos tres valores representan ahora esa multiplicación del punto medio por la frecuencia relativa. Estos valores los sumo y eso me va a dar finalmente como resultado la media para datos agrupados. Si vemos ese número, 0,2615, se acerca bastante a la media real. Por lo tanto, es una buena aproximación del valor real de los datos. Esto es más fácil de hacer, o sea, se aproxima más a la verdad cuando la amplitud es constante. Vamos a ver qué nos hubiera dado con el otro método. Si hacemos el mismo procedimiento de multiplicar las marcas de clase, que en este caso vemos que para esta clase el promedio entre 0 y 3 me da 1,5. Si yo multiplico esto por 33, esto por 44 y esto por 33, me dan estos valores y la suma me da 3,54, que ya vemos que se aleja bastante del verdadero valor. Entonces siempre que usemos el método estándar vamos a poder hacer un histograma y vamos a tener una buena aproximación de la verdadera media de los datos usando la media para datos agrupados. Finalmente, con la tabla de frecuencias que obtuvimos en el punto anterior, con las frecuencias absolutas, yo puedo levantar barras a partir de los límites de cada clase. Fíjense que esto corresponde a la primera clase, la distancia entre 2,5 y 3,8 corresponde a la siguiente clase, y entre 3,8 y 5 a la tercera clase. Levanto barras hasta la altura que corresponda a su frecuencia absoluta, y con eso tengo el histograma. Para la ojiva, que me piden, lo usual es armarla con la frecuencia relativa acumulada, pues puedo usar otro eje que tenga expresado de 0 a 100 esa frecuencia y ubico partiendo acá desde el punto medio, elevo hasta llegar a la altura que corresponda a cada valor. 22%, pues 22%. Ese punto desde el punto medio hasta la altura 66%. Y acá siempre debe acabar en 100%. Esos puntos los 1. Este punto termina acá en el punto medio de la clase que sería el anterior. Y tendría de esta manera la ojiva, que correspondería a esa tabla de frecuencias. Si yo quisiera comparar, por ejemplo, grupos de estudiantes, por ejemplo, comparar mujeres con hombres y hacer, por ejemplo, un gráfico de cajas para cada grupo, pues debo separarlos. Separo las mujeres por aparte con sus notas, los hombres por aparte con sus notas, y le vuelvo a calcular todos los cuantiles nuevamente, el rango intercuartílico y los límites de lo típico para poder hacer el gráfico de cajas y bigotes. Pueden verificar estos cálculos si quieren con estos datos para que se asesoren. Me va a obtener un gráfico de cajas y bigotes parecido a esto.